La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, negándonos a nosotros mismos o tomando la cruz de Cristo. Vamos a estudiar lo que quiere decir tomar la cruz de Cristo. Lucas 9:23 al 27. Y decía a todos, Jesús hablando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y fíjense bien, hermanos, esto, el 27. Pero os digo que en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Desde la primera generación ya se puede ver el reino de Dios. Nunca se les olvide eso. Y hay un relato que ocurrió en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Esteban vio a Cristo sentado a la diestra de nuestro Padre Dios, literalmente, y fue precisamente cuando lo apedrearon, cuando lo mataron. ¿Ok? Entonces, vamos primero al Antiguo Testamento. Y luego vamos a hacer un exégesis, ya tomando desde el Antiguo Testamento, ¿por qué? ¿Por qué es que hay que llevar la cruz? ¿Cómo es que se lleva la cruz? Cada día. Jeremías 13. Así me dijo Jehová. Acuérdense, Jeremías vivió, por decir, 600 años antes de Cristo. Jeremías, uno de los profetas, porque hubo varios profetas en esa generación, que vino cuando el pueblo de Israel fue avergonzado. ¿Por qué? Porque andaban tras otros dioses paganos y se olvidaron de Dios, se olvidaron de su testimonio, de dar fe de su testimonio, de sus maravillas. Así me dijo Jehová a Jeremías: ve y cómprate un cinto de lino. Esto es una parábola, ¿ok? Y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates. Se tuvo que ir desde Israel, vamos a decir desde Jerusalén, hasta el río Éufrates. Vayan y vean un mapa para que vean dónde está el río Éufrates. Ese está en el actual Irak, o sea, en Babilonia. Y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Esto es figura, la hendidura de una peña es figura de Cristo. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, pero en este caso era el río Éufrates. ¿Ok? O sea, vamos a decir un río pagano, por decirlo así. Como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y ve al Éufrates. Por ejemplo, si le hubiera dicho: ve y escóndelo en el Jordán es simbólico del río que es Cristo, su espíritu, hubiera sido diferente. Pero como fue en el Éufrates o en el Nilo, por decirlo así, pero en este caso fue:
Babilonia, el que eventualmente en donde se pudrieron los corazones de los israelitas. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Estos somos nosotros, si permanecemos en Babilonia. En el libro del Apocalipsis menciona, sal de Babilonia, pueblo mío. ¿Okay? Y siempre les digo, estar en Babilonia es salir de amar la carne, lo que está en Gálatas y lo que está en Romanos 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, aquí, este mensaje, cuando yo lo leo, esto me aplica a mí, a la iglesia. Okay, porque nosotros simbólicamente venimos, el rey, simbólicamente de David, de la descendencia de Judá es David, y que es figura de Cristo. Esto es para nosotros también. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, eso es Satanás, y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Aquí, hermanos, para la iglesia vamos a mirar quiénes son los dioses ajenos, y para postrarse ante ellos, y por se los voy a decir, es la familia de nosotros. O sea, si yo me pongo a trabajar por los deseos de mi esposa y de mis hijos, yo estoy haciendo esto. En este caso amo más a mi esposa, a mis hijos, que a Cristo. Yo andaría amando lo creado y no al creador. Eso es idolatría. Vendrá a ser como un cinto que para ninguna cosa es bueno, porque como cinto se juntan los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel, las 10 tribus del norte, y toda la casa de Judá, las 2 tribus del sur. Dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Acuérdense, siempre que habla Dios, siempre habla en proverbios o en parábolas o en alegorías. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez. Yo ya hice muchos estudios en relación a esto, la embriaguez. O sea, Dios nos emborracha cuando no queremos escucharlo con la embriaguez. ¿Cuál es la embriaguez? La soberbia, la vanidad, el orgullo. O sea, en todo caso pudiera ser mucha religión. Por ejemplo, el claro ejemplo de los que andaban embriagados en el tiempo de Jesús eran los saduceos, los maestros de la ley, los fariseos. Cristo los emborrachó. Dios los emborrachó en sus pensamientos. Yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra. Está hablando del pueblo de Israel. Eso es para la iglesia. Y a los reyes del estirpe de David que se sientan sobre su trono. A los sacerdotes y profetas. En el libro del Apocalipsis dice que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y a todos los moradores de Jerusalén. Eso está hablando también en Jeremías para la iglesia. Y los quebrantaré. Y los quebrantaré. Siempre les he dicho que nosotros no podemos llegar a Cristo sin ser quebrantados.
por cuanto todos pecaron. O sea, Pablo lo dice así, no hay uno justo, no hay solo uno. Todos nos desviamos, hermanos, todos nos desviamos. Pablo también, Pedro también, Juan, los apóstoles se desviaron, pero eventualmente llegaron al conocimiento de Cristo como gratuitamente. Eso está bien explicado en Romanos 3. Entonces dice, los quebrantaré el uno contra el otro. ¿Se fijan? Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Ahora, fíjense bien, déjenme explicarles esta parte. En el Génesis, Dios creó todo, hermanos. Todo lo creó Dios. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ahí donde hay tinieblas, separó las tinieblas de la luz. ¿Ok? Y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios quiere mostrar su gloria. Él quiere mostrar su amor. Entonces, ya desde el principio, hermanos, si todos nos amáramos en este mundo, o sea, sería pura luz. Entonces, ¿en dónde están las tinieblas? ¿En dónde estarían las tinieblas? Entonces, tiene que haber tinieblas para que pueda haber luz. Entonces, en la medida que entendamos eso, en una familia, por ejemplo, Dios le hizo una promesa a Abraham que se cumplió no solamente en la carne, sino en lo espiritual. O sea, en la carne, Abraham, siendo de 75 años, Dios le enseñó la tierra desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Le dijo, esta va a ser tu tierra, va a ser para tu descendencia. Tú vas a tener un hijo. Y Abraham le creyó y también le dijo que iban a ser muchísimos. Dice, a ver si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Entonces, la descendencia en la carne físicamente es a través de su hijo de la promesa, o sea, Isaac. Abraham tuvo un hijo con una esclava de Sara, con Agar. Ese hijo es simbólico del pacto de Dios con Moisés, o sea, el de los 10 mandamientos. Esa alegoría la usa Pablo. Entonces dice, ustedes deben de irse sobre la promesa del nuevo pacto, el pacto que hizo Cristo, o sea, en el de la promesa, el hijo de la promesa que es Isaac simbólicamente. Entonces dice, ¿por qué? Porque el hijo de la esclava se tiene que ir de la casa, no se puede quedar, porque no puede estar el hijo de la esclava y el hijo de la promesa, de su esposa, en este caso Sara. Entonces, como Abraham creyó, le fue contado por justicia. Ahí está el evangelio. Si nosotros le creemos a Cristo que Él dio su vida por nosotros, nos es contado por justicia. ¿Cuándo es cuando rechazamos a Cristo? Cuando queremos ganar la vida eterna con nuestras propias obras. Eso es rechazar a Cristo. Eso es regresar al pacto anterior, cuando queremos hacerlo a través de los 10 mandamientos. Entonces, si queremos hacerlo a través de los 10 mandamientos, seríamos hijos de la esclava y no de la promesa. Entonces, en la familia, Sara eventualmente tiene a su hijo Isaac. La esposa de Isaac eventualmente tiene gemelos, tiene twins. Ya Dios había dicho que el mayor sirve al menor. O sea, Dios escogió a Jacob y a Esaú lo aborreció. ¿Por qué? Porque Esaú ya tenía privilegios por ser el primogénito. O sea, el primogénito de los israelitas en su costumbre se llevaba las bendiciones, o sea, era el hijo preferido, es el hijo, o sea, ya tiene riquezas,
porque es el primogénito. Entonces Dios escoge a los pobres, a los despreciados. Eso, o sea, siempre ha sido ahí. Siempre ha sido así. Eso es lo que dice Romanos 8 en relación a los escogidos de Dios. Los predestinados. ¿A quiénes predestinó Dios? A los quebrantados de corazón, a los pobres, a los afligidos, a los donadies, a los que son perseguidos. Esaú, por ser el primogénito, tenía bendiciones. Y por tener esas bendiciones, despreció la primogenitura en relación a las bendiciones celestiales. Entonces, por eso Dios escogió a Jacob. ¿Ok? Entonces, en una familia, Dios no escoge a toda la familia, hermanos. Dios escoge, por ejemplo, está el papá, la mamá, y vamos a decir que hay 3 hijos o 5 hijos. Aquí lo dice, fíjense. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, se manifiestan los Abeles y se manifiestan los Caínes. ¿Ok? Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestras soberbias. Ahí está la soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en la tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev, el Negev está al sur de Jerusalén, está en el desierto hacia Arabia Saudita, todavía se conoce como el desierto de Negev, y hay ciudades ahí, fueron cerradas y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte, al ejército de Nabucodonosor. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa Grey. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Porque Dios les había dado un mandamiento: no anden con ellos, no anden con ellos. ¿Por qué? Porque van a terminar amando a sus dioses y ellos desobedecieron. ¿No te darán dolores como mujer que está de parto? Esto lo dice Pablo. Por ejemplo, Pablo, hermanos, hagan de cuenta que se fue a predicar a Babilonia. No era Babilonia, era Galacia. ¿Okay? Fue a Galacia y les predicó. Entonces, estas personas recibieron el evangelio. Pero llegaron unas personas con el primer pacto y dijeron, no, tienen que cumplir la ley. Y se hicieron la circuncisión. Entonces ahí están los dolores de la iglesia. O sea, hermanos, cuando uno predica, no es que, por ejemplo, uno llega y le dice, mire, déjeme hablarle de Cristo Jesús. Y la gente dice, yo creo y ya es salvo y ya todo, o sea, color de rosa, se convirtió ya. No, hermano. Hay una pelea ahí, hay batallas que hay que pelear. Entonces Pablo, por ejemplo, cuando andaba predicando, cuando uno predica la palabra de Dios, para que pueda una persona nacer, tiene que pasar por los dolores del parto, simbólicamente. Eso, lo único que hay que hacer para entenderlo es, hay que mirar como o sea, no es que una mujer le hace así, ya me voy a aliviar, a ver, doctor, agarre mi niño ahí, quítele, córtele el cordón, y ya la mujer, ¡pum!, y ya nació el niño. No,
¿Qué hace la mujer? ¡Ay, ay, ay! Y se la pasa gritando, a veces por horas, a veces por días. Y a veces se mueren, ¿eh? A veces se mueren. Y no es que el niño ahí cuando está dentro de la mujer, del vientre de la mujer, no es que el niño está ahí, va a nacer y el niño como si... No, el niño está sufriendo también, hermanos. Eso es simbólico. Ahí Dios nos está enseñando cómo es que una persona se convierte al Señor. O sea, tiene que pasar por los dolores de parto. O sea, no lo va a entender a la primera. Oye, hermano, déjeme hablarle de Cristo. Ok. Fíjese que esto y esto. Ok. Y ya creyó, y ya cambió, y ya está dando fruto. La palabra de Dios dice, ¿nacerá un niño en un día? No, lo mismo un árbol. Cuando se siembra una planta, ¿qué tiene que hacer? De hecho, esto es lo que estoy compartiendo. Hay que llevar la cruz de Cristo todos los días. O sea, ¿pero qué hay que hacer? Hay que morir. Si no morimos, hermanos, a los deseos de nuestro corazón, y el deseo de nuestro corazón es trabajar para nuestra familia, la semilla no está muerta. No ha muerto. Entonces una semilla que no muere no puede germinar. No puede germinar porque la semilla tiene que morir. O sea, en la semilla, en la naturaleza, Dios nos habla. Así como es una semilla de trigo, una semilla de mostaza, esa semilla tiene que morir, pero tiene que estar en buena tierra. Y está el ejemplo de la parábola del sembrador y el de la cizaña también. Entonces, del trigo y la cizaña. Entonces, una persona no se convierte a la primera, hermanos. No, el pastor, los maestros, los que puso el Señor, tienen que pasar por los dolores de parto. Por eso dice, ¡ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto! Ya los engañaron, ya les lavaron el coco. Y les dice, a los romanos les dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Entonces, una y otra vez Pablo está exhortando, está instruyendo, está animando a que sigan caminando bien los que andan caminando bien. Entonces, ya estaba profetizado. Esto está en el libro de Génesis. Cuando Eva pecó, Eva es figura de la iglesia. Eva es figura del pueblo de Israel. ¿Quién pecó? Le dijo, no comas. O sea, no escuches a Satanás, porque si escuchas a Satanás vas a morir. Viene Satanás y habla con Eva. Y le dice, si comes de ese árbol, no morirás. ¿Y ella qué hizo? Lo escuchó. Lo escuchó y pues murió. Murió, o sea, hay muerte. Entonces ella viene y habla con Adán. Y Adán pecó voluntariamente, hermanos. Porque quería su rorra, quería estar con ella. Y fueron expulsados del paraíso. Pero Dios los cubrió, ahí está el evangelio. ¿Qué le dijo a la serpiente? Vas a comer puro polvo. Satanás come puro polvo. ¿Quién es el polvo en este mundo? Pues toda la gente que ama el mundo, hermano. Eso es lo único que come Satanás. Tendrás dolores. A la mujer que le dijo, vas a tener dolores de parto. Ahí está. La mujer, por haber pecado, tiene dolores en los partos, cuando va antes de nacer un niño. Entonces, ahí está el mensaje para la iglesia. Entonces, un pastor que es puesto por Cristo, si hay algo que le va a dar Cristo al pastor, para empezar es paciencia y sabiduría, para poder soportar a un pueblo rebelde. Porque no es a la primera, hermanos. Uno que no está puesto por Dios va a reventar. Va a reventar porque no va a poder soportar. Porque no fue puesto por Cristo. O en todo caso, si fue puesto por Cristo, es para engañar a los que aman más el mundo que a Cristo. En el caso de Judas, el ejemplo.
Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Aquí dice por qué, hermano. Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas. Fueron desnudados tus calcañares. Mudará, fíjense, aquí está. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. El etíope es negrito. Es morenito, es negrito. Y el leopardo sus manchas. Así también, o sea, nos habla simbólicamente. Las manchas del pecado. El leopardo es Satanás, pero nosotros somos los vasos de Satanás cuando amamos el mundo. Somos leopardos. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, idolatría. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Vamos a Proverbios 29-27. Ahí está, por decir uno de los capítulos, uno donde hace mención de que Dios, en una familia, hermanos, cuando una persona escoge una persona, no todos le van a servir a Dios, hermanos. Van a pelear. Así está escrito. O sea, va a haber Caínes y va a haber Abeles en una familia. ¿Ok? El sacrificio que ofrece Abel, primeramente es el sacrificio de Cristo y después la honra a Cristo y el amar a su prójimo. Esa es la ofrenda de los Abeles. La ofrenda de los Caínes son cristianos, pero ¿qué ofrecen? Sus obras. Sus obras. Por ejemplo, así como los fariseos. Ese es el claro ejemplo. ¿Qué ofrecían ellos? Ellos no se lavaban bien las manos, pensaban que por hacer eso ellos estaban bien limpiecitos, bien puros. Por guardar el sábado ellos pensaban que eran bien puros. Proverbios 29-27. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. ¿Se fijan? O sea, el que sigue a Cristo, al impío es abominación. Isaías 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, los que tienen el Espíritu Santo y por lo tanto tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. 53:3, hablando del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense, vamos ahora al Lucas 9:33, que es nosotros empezamos con Lucas 9:23-27. En el 33, eso es el contexto del versículo de entrada.
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. En Mateo 16, del 21 al 28, fíjense, acuérdense, es en relación a la cruz, ¿ok? Este versículo que les acabo de dar, Pedro vio la gloria de Jesús, ¿ok? Mateo 16, 21 al 28. Hablando en el contexto, les voy a dar el contexto en relación a la cruz. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Acuérdense que si nosotros seguimos a Cristo, si a Cristo lo persiguieron, a nosotros también. ¿Ok? Eso no se les olvide eso. Esto que padece Jesús, también es necesario que nosotros lo padezcamos. ¿Ok? De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando viene Jesús en su reino, pues aquí está, hermanos, desde la primera generación. Desde la primera. Ahora vamos a mirar cómo lo dice Marcos en relación a la cruz, ¿ok? Eso es el mismo contexto, 8 del 31 al 9:1. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya miramos que cada cuando tomamos nuestra cruz, día a día, todos los días. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Se fijan que esto es más específico? O sea, los 3 testimonios hablan de lo mismo, pero si juntamos los 3 es más claro. Aquí habla de predicar el evangelio. ¿Ok? Todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es necesario el evangelio. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, fíjense, si no trabajamos por compartir el evangelio, nos estamos avergonzando de Cristo, hermanos. Yo creo que más claro no puede estar. ¿Ok? El que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
También les dijo, en el caso de Esteban, en Hechos 7, Esteban no fue avergonzado. No fue avergonzado. Dios estuvo con él. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Acuérdense, hermanos, Cristo ya ha estado viniendo. ¿Cómo? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Cristo ya está reinando, hermanos. Cristo ya está reinando. Ahora, Lucas 9:22 al 27. Déjenme ver. Ya lo leí de Lucas. Se lo repetí. Vayan y lean. Bueno, vamos a leer los Hechos 7:51 al 60. Duros hablando, está predicando el Evangelio, pero lo predica tomando de referencia desde el Antiguo Testamento a Esteban. En el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Fíjense cómo es aquí los que resisten al Espíritu Santo. Son los que rechazan a Cristo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo lo rechazaron en el tiempo de los profetas, sus padres? O sea, fíjense, hermanos, ¿cómo es que se rechaza? Dios habla a través de sus profetas. Venía algún profeta, por ejemplo, Jeremías, y Jeremías hablaba y no lo escuchaban. No era Jeremías el que estaba hablando, hermanos, era Dios. Entonces ellos resistían al Espíritu Santo. Ellos resistían, porque no escuchaban lo que decía el profeta. Así como a la fecha, venimos, predicamos y no nos escuchan. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? Aquí, por ejemplo, se fijan, les está hablando como a los hijos de los padres que persiguieron a los profetas y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfureció. ¿Qué estaba predicando mal? ¿En qué estaba predicando mal? Está hablando, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Se acuerdan que Jesús dice que las personas que rechazan el Evangelio crujen los dientes? ¿Cuándo es cuando les crujen? Cuando les predican un verdadero profeta de Dios. Lo aborrecen. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, ahí está lo que leímos al principio, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos y no que necesariamente que él haya visto a Dios, no, pero de alguna forma lo sabía. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Este es un aguijón, hermanos, que le picaba a Pablo.
esa voz de Esteban retumbaba. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Pero no necesariamente murió. Esteban está vivo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Sabemos que Esteban está vivo porque Jesús mismo lo dijo. Él es uno de los 12 apóstoles. Mateo 19 del 16 al 30. Fíjense bien, hablando de la cruz de Cristo, ¿ok? Aquí el enfoque es en eso, no el dinero. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, para entrar en el reino de Dios, o sea, para poder. ¿Qué es el reino de Dios? Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Fíjense bien, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, y ya era posible, porque Cristo es la vida, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús les da lo que estaban en la segunda tabla. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso les da la segunda tabla. Fíjense bien. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjense bien, aquí hay mucha enseñanza. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Vamos a leer otros contextos, como lo dice Marcos, como lo dice Lucas, para que vean, ¿ok? Entonces aquí está hablando de tener un tesoro más grande, ¿ok? O sea, le dice: si quieres ser perfecto, sígueme. O sea, ya no trabajes para tus propios gustos, ya no trabajes para tu esposa, ya no trabajes para tus hijos, trabaja para mí. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, se estaba avergonzando de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por una puertita, por el ojo de una aguja, que es una puerta pequeña, que entrar un rico en el reino de Dios. El ejemplo es, en una ciudad, vamos a decir en Jerusalén, tenía puertas grandes. Una ciudad tiene puertas grandes, ya sea, si era una ciudad grande, tenía a lo mejor una al norte, otra al sur. Pudiera tener 4 puertas, una al norte, otra al sur, otra al este y otra al oeste, dependiendo de lo grande de la ciudad. Entonces, en la noche, o al caer la tarde, esas puertas grandotas se cerraban. Y los camellos, o sea, los mercaderes, los negociantes, podían entrar en la ciudad, pero tenían que entrar por las agujas, o sea que son unas puertas para que las personas entraran caminando. Pero un camello, como es grande, los camellos son grandes, el camello solamente podía entrar hincado y sin carga, hermanos, sin cargas. Entonces, cuando nosotros queremos entrar en el reino de Dios con cargas, o sea, amando el dinero, no podemos entrar. ¿Por qué? Porque traemos cargas. Nosotros, para poder entrar en la ciudad celestial, tenemos que dejar las cargas. O sea, no poner la confianza en el dinero, no trabajar para la familia, sino trabajar para el reino de Dios.
predicando el Evangelio, o ya sea para lo que el Señor nos llame, en relación a los ministerios, en relación al trabajo a través de los dones espirituales. Entonces ya se puede entender que es más fácil pasar un camello por el ojo de una puertita, ¿ok? O para el que tiene la confianza en las riquezas. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres, fíjense, ahorita el Señor me trae a la memoria, una mujer está enferma porque sangra, tiene un sangrado constante, ¿ok? Esa enfermedad tiene nombre en estos días. Una mujer que sangraba no podía entrar al templo, no podía andar entre las personas. Entonces, o sea, una mujer menstruando es lo mismo. Que eso es simbólico, hermanos, es simbólico. Por ejemplo, yo soy la mujer. Si yo vengo y critico, le doy duro a mi hermano, soy una mujer que le bajó la regla, por decirlo así. Estoy sangrando. Entonces no puedo entrar a la presencia de Dios. Por eso Jesús dice: si traes una ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve con tu hermano y ponte a cuentas con tu hermano. O sea, tú que andas sangrando, deja de sangrar primero antes de que traigas la ofrenda, que es lo mismo. Entonces, esa mujer que tenía esa enfermedad, porque no era que le bajaba la regla, no, tenía un sangrado constante. Entonces, ella se gastó su dinero mientras tenía dinero, pues podía ir con un doctor, pero se gastó todo su dinero. Sea poquito, sea mucho, es irrelevante. Ya cuando no tuvo otra opción y oyó de Jesús, ella simplemente dijo: si toco su manto, con que lo toque nada más, yo voy a sanar. Entonces ella viene así como chiflando, así, porque no podía entrar. La podían haber matado. O sea, ella de alguna forma sabía que la podían apedrear por andar haciendo eso, porque era una mujer impura, simbólicamente. Entonces, así como haciéndose tontita, ella viene y toca el manto de Jesús y ella siente que es sanada. Ahora, Jesús no quiso que ella fuera desapercibida. ¿Por qué? Porque Cristo nos está enseñando ahí, hermanos. O sea, esa mujer tuvo fe. Tuvo fe de que Jesús la iba a sanar. Entonces, que por cierto, había una persona, que vino con Jesús para que sanara a su hijo. Entonces Jesús iba a esa dirección, a la casa de esta persona, cuando la mujer lo tocó. Entonces Jesús dice: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: ay, Señor, tanta gente que te toca. Y tú preguntas quién te tocó. Dice: yo sentí que salió fuerza de mí. So, Jesús sabe. Jesús sabe, hermanos. Entonces la mujer, cuando se ve descubierta, temblando porque no sabía lo que iba a pasar, ella contó. ¿Y qué le dijo Jesús? Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ella creyó que en Jesús podía ser sanada. Ahí está la alegoría para la iglesia, que es en el Evangelio. Nosotros que sangramos, porque todos somos malos, Jesús nos limpia. Hijo, ¿do you mind? Jesús nos sana. Así, madre, está bien. Así, madre. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, fíjense bien, ¿qué fue lo que vio Esteban? Que no estaba sentado Jesús.
a la diestra del Padre. Jesús ya está sentado a la diestra del Padre, hermanos. ¿Ok? No se, acuérdense de eso. En la regeneración, la regeneración, ¿cuándo comenzó? Con Pentecostés. Vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos. Ahí está, ahí está. O sea, ¿cómo fue que se sentaron en 12 tronos? Predicando el Evangelio, hermanos. Predicando el Evangelio. Cuando Pedro andaba predicando el Evangelio, estaba en el trono juntamente con Cristo, ¿ok? Juzgando a los judíos de esa generación. ¿Cómo? A través del Evangelio. A través del Evangelio, tan simple como eso. O sea, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y fíjense, aquí está. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces fíjense, aquí está claro. Cuando dice recibirán más, vamos a decir, fíjense bien, si vamos a decir que Pedro tenía 10 hijos y vamos a decir que su esposa, que se llama Panchita, estoy inventando el nombre, Pedro la dejó. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Entonces Pedro murió a los deseos de cuidar a su familia, para trabajar en el Evangelio, para ser siervo de Cristo. Entonces su mujer y sus hijos, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿qué dice Dios que hay que hacer con ellas? Ahí están, hermanos, las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque Pedro murió. Pedro murió a los deseos de este mundo. Ahora trabaja para el reino de Dios. Entonces, ¿quién tenía que cuidar de la esposa de Pedro y de sus hijos? La iglesia. Y de hecho Esteban era lo que hacía. A Esteban, uno que era lleno del Espíritu Santo. Yo no he hecho ese estudio, si era el mismo Esteban. No lo he hecho, pero es irrelevante. O sea, hay personas que cuidaban de las viudas, comenzando con las esposas de los apóstoles que eran casados. Okay, en el caso de Pablo no estaba casado, él era soltero. Pero Pedro sí tenía esposa. ¿Quién tenía que cuidarla? La iglesia, hermanos. La iglesia debe de cuidar a las esposas y a los hijos. ¿Por qué? Porque se quedaron huérfanos. ¿Por qué? Porque los apóstoles murieron a los deseos de este mundo para trabajar para el reino de Dios. Entonces, si no cuidan de las viudas ni los huérfanos, ahí también ya están desobedeciendo a la palabra de Dios. Marcos 10, 17 al 31. Entonces, fíjense. Es el mismo contexto, pero hay unas palabras más. Le da los 6 mandamientos y le dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No es un joven, es ya un señor maduro. Entonces Jesús mirándole, le amó. Le amó. Hay personas que vienen con Jesús, Jesús no los conoce. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vienen unos, Señor, ábreme, Señor, ábreme. Vamos a decir que esa es una oración de un cristiano. Esta persona que se dice cristiana, ¿verdad?, tiene una petición y se pone, Jesús, Señor, escucha mi oración. Jesús dice, no te conozco. No te conozco. ¿Por qué le dice no te conozco? Porque no está amando. No está amando. Ahora, en este caso, a los que le da el Padre a Cristo, Cristo los toma. Esta persona
de alguna forma ya está tratando de cumplir los 10 mandamientos. Aquí él lo dice: Señor, esto lo hago desde mi juventud. Entonces fue conocido por Jesús. Ahora, ¿ya era salvo? No. No. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Creer. Ok. ¿Y qué es creer? Seguir a Jesús. Porque si crees en Jesús, pues lo vas a seguir. ¿O crees en Jesús y lo vas a dejar pasar? Creer es seguir a Jesús, hermanos. Entregarle su corazón a Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le amó. ¿Se fijan? Entonces, esta persona que le entregó el Padre a Jesús, eventualmente, yo les puedo decir que esta persona lo más probable es que perdió sus riquezas. ¿Para qué? Para que siguiera a Jesús, porque eso era lo que impedía seguir a Jesús. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Hay una escritura que dice: no hagan bolsa aquí, o sea, no hagan una alcancía de dinero que se lo come la polilla. Hagan una alcancía, una bolsa en el cielo. Fíjense, hermanos, la importancia. Si yo traigo dinero y tengo dinero, pues tengo para compartir con la iglesia. Pero si no tengo ni un penny, puedo decir: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Entonces, si tenemos la mirada aquí en tener posesiones, eso impide, hermanos, impide que nosotros podamos hacer obras. ¿Por qué? Porque no queremos. Entonces, fíjense, le dice lo mismo: la más fácil es pasar un camello. Entonces se dice Pedro: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: fíjense, aquí dice algo un poquito más. De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué vamos a recibir? Más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Acuérdense, con persecuciones. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz. O sea, tomar la cruz de Cristo en nosotros cada día es: no pongas la confianza en el dinero. Ya no trabajes para el dinero. ¿Por qué? Porque tu esposa quiere dinero, tus hijos quieren dinero. ¿Para qué? Para sus placeres. Los niños quieren juguetes, quieren cosas. La mujer quiere vestidos, quiere casa, quiere zapatos, quiere irse de viaje, quiere... Entonces uno viene y dice: no, ¿sabes qué, vieja? Yo ya decidí ser pobre para seguir a Cristo. Entonces, pues más, a menos de que la mujer sea cristiana y se rinda a Cristo, pues a ella le va a dar gusto si es cristiana, si le ha entregado su corazón a Cristo. Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si ella en realidad quiere cosas del mundo? Entonces ella va a pelear. Entonces es necesario dejar de trabajar para la mujer o para los hijos y trabajar para Jesús. Ahora, ¿qué pasa si la mujer y los hijos aceptan el hecho de que ya el marido o el papá decide trabajar para Cristo? Ellos son bendecidos también. ¿Cómo? Espiritualmente. Son bendecidos. O sea, van a tener para sus necesidades, porque Dios no se va a olvidar de ellos. ¿Ok? Y van a tener paz también.
Pero en la medida que peleen contra él, no, este se hizo aleluya, ya nomás quiere andar ahí hablando de Dios, y yo acá tengo mis necesidades. Me quiero ir a París, o me quiero ir a Roma, qué sé yo. No, pues ahí nos vemos. Si esa mujer se quiere ir, dice Pablo, que se vaya. Déjala que se vaya. Le va a ir muy mal, muy mal. Entonces fíjense cómo lo dice Lucas. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. O sea, los primeros 4 mandamientos. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Se fue triste. Entonces dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Ya vimos qué es lo que recibe. Por ejemplo, yo tengo mi casa, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Dejo eso para predicar el evangelio, para compartir la palabra de Dios. Ya mi enfoque no es trabajar para ganar dinero, para darle... No, mi enfoque es predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a recibir en otras casas y voy a tener muchos hijos espirituales. Si tengo 5 hijos y me va a dar 100 veces más, pues me va a dar 500 hijos. Porque si tengo 5 hijos y dejo a mis 5 hijos, entonces, si el Señor me va a dar 100 veces más, me va a dar 500 hijos espirituales. Y lugares a donde puedo ir a quedarme, por decirlo así. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La palabra de Dios. Porque he venido para poner en disensión, lo que dice Jeremías 13, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Ya estaba escrito, hermanos, ya estaba escrito. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí está, más claro no puede estar, hermano. Serán los de su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la mujer de Job? Job tenía billetes. Estaba protegido por el Señor. Tenía dinero, tenía tierras, era rico, tenía sus hijos. Y está su esposa. Entonces Job fue atacado por Satanás. Dios le dio permiso a Satanás darle duro al justo Job. Nosotros somos Job, hermanos, justificados por la fe. ¿Y qué hace? Le quita todas sus posesiones. Se queda sin dinero. ¿Qué más? Le quita a sus hijos. ¿Qué más? Le quita la salud. Le quita la salud. Entonces su mujer lo ve ahí a todo fregado. Ahí. Dice, ¿todavía honras a tu Dios? ¿Y qué dijo su esposa? Maldícelo y muérete. Ahí tienes. Peleando contra Job. Su propia esposa. Su propia esposa. Y eventualmente vienen sus amigos y le dan duro también. Le dan duro. Los de su casa. Pero eventualmente viene el Señor y le da el entendimiento a Job. O sea, imagínense, se mueren mis hijos y yo hago, no, yo le sirvo a Dios y me quita mis hijos y me agarro peleando contra Dios. ¿Por qué me los quitaste, Señor, a mis hijos?
Entonces viene Dios y me dice, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? O sea, Luisito, ¿tú eres más bueno que yo? Y entonces me va a preguntar, ¿dónde estabas tú? En la primera creación y en la segunda creación, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo estaba haciendo todo esto, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando me estaban latigando? ¿Dónde estabas tú cuando me pusieron la corona? Cuando me crucificaron, ¿dónde estabas tú, Luisito? Entonces el Señor me confronta, me pone en orden mis pensamientos y ya le digo, ay Señor, perdóname. Resulta que mis hijos no están muertos, porque en Dios ya venció la muerte, hermanos. Mis hijos no están muertos. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Es posible tener esa fe en llegar a perder el miedo a la muerte, hermanos. No tenemos por qué temerle a la muerte. Es posible en el Señor. Pablo dice, ya me voy. Y no está diciendo, ay, ya me voy a morir, Señor, no me quiero morir. No, dice Pablo, ya me quiero ir con el Señor. Pues ya me voy a ir, pero yo me quisiera quedar, pero también me quiero ir, dice. O sea, él no le tiene para nada, hermanos, miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues imagínense, ya el Señor le había mostrado muchas cosas. El Señor lo llevó al paraíso. ¿Cómo le va a dar miedo si ya el Señor le mostró cosas que inclusive no le fue permitido decirlo? Esa es la razón por la cual sus hijos, sus siervos, hermanos, no le tienen miedo a la muerte. Porque Dios les ha dado el tesoro del cielo. Y parte de conocer el tesoro del cielo es, por ejemplo, así una entradita, mira. O sea, nosotros de hecho, ni sabemos todo, hermano. Dice Pablo, ya cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús y lo estamos esperando, o sea, no sabemos verdaderamente lo que vamos a recibir todavía. O sea, vamos a ver a Dios. Mucha gente dice, pues a mí no me llama mucho la atención conocer a Dios. Es que no sabes, no entiendes. Conocer a Dios es la cosa más grande, hermanos. Es la cosa más grande. Ahí es en donde mucha gente va a querer, Señor, déjame conocerte. No te conozco. No te conozco. Entonces, fíjense. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto no es difícil de entender, hermanos. Yo les digo, háganlo aunque no lo sientan, háganlo aunque creen que son indignos, háganlo y van a ver que ya una vez que lo hagan y el Señor los vaya llevando, entonces van a entender, no hombre, pues de haber sabido lo hago yo desde niño, de haberlo entendido. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, imaginen, el que haya su vida, ¿qué quiere decir eso? Vamos a decir que yo ya sé cómo ganar mucho dinero en comparación de otra gente, ¿verdad? Para una persona que gana 100 millones de dólares y yo puedo ganar a lo mejor mucho dinero, para esa persona es poquito dinero, pero para la mayoría de la gente es mucho dinero. O sea, yo puedo trabajar para ganar dinero y al ganar dinero puedo andar con mujeres, me puedo pasear, puedo comprar lo que quiera, puedo pasearme donde quiera. Eso es encontrar mi vida. Pero si la pierdo, o sea, si yo no le doy satisfacción a los deseos de la carne, a los deseos de mi corazón, en carnales, pues, sino trabajar para mis hermanos, llevando la palabra de Dios, entonces la encuentro. Y ahí es en donde yo puedo tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio.
y en la otra vida conocer a mi Padre Dios. Conocer a mi Padre Dios. ¿Qué quiere decir? La vida eterna. Lucas lo dice así, 12 del 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, la cruz. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Fíjense. Aquí podemos entender, hermanos. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo en relación a los pastores, en relación a los obispos, que si sus hijos no están sometidos, no puede ser un pastor o no puede ser un obispo? Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que aquí en una familia va a estar dividida? Entonces, si va a estar dividida, entonces, ¿cómo es que... Entonces, ¿quién califica para ser pastor o obispo? Si Jesús mismo dice que va a estar dividida una familia. Ahora, Jesús mismo explica esto. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ahora podemos decir, ¿quiénes son mis hijos? Los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Esa es mi madre, esos son mis hermanos, esos son mis hijos. En el caso de que yo les haya llevado la palabra de Dios o les haya confirmado ahí donde otras personas les hablaron de Cristo. Esos son mis hijos. Entonces, si mis hijos espirituales no me tienen respeto, no califico. ¿Por qué? Porque Dios no está orando en sus corazones. ¿Por qué? Porque ando envanecido con mis propias predicaciones. O sea, tenemos que tener el contexto de toda la Biblia, no nada más de un pasaje, sino toda la Biblia. A veces, para poder entender el contexto de una carta, hay que tener el contexto de toda la Biblia. Porque está una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Entonces, fíjense. En Juan 7, del 1 al 7, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Fíjense, para que vea que esto le aplicó a Jesús mismo, hermanos. ¿Quién peleó con Jesús? Su madre y sus hermanos. Aunque no lo crean. Aquí está. Jesús se pone a predicar. Su mamá se preocupa. Va a decir, me lo van a matar a mi hijo. Ella no sabía, ella no entendía las escrituras. Ella sabía que iba a venir el Mesías. Cuando viene y se le presenta el ángel y le dice que va a venir, que es el Mesías, imagínate cómo se sintió María. Bienaventurada. Y vaya que es bienaventurada. Pero ¿qué dice la palabra? Una espada te atravesará tu corazón. O sea, ver la muerte de tu hijo, literalmente. Pero también vio la resurrección, hermanos. Vio a su hijo resucitado. Imagínate. Entonces, lo que María no entendía, María también se tuvo que someter a lo que estaba escrito en Génesis, en Jeremías, y lo que dice Jesús. O sea, si dice... la casa va a estar dividida 2 contra 3, 3 contra 2. Aquí viene a hacerle mosca su madre y sus hermanos. O sea, Jesús tiene que predicar. Ella no quería que lo mataran, pero era necesario que Jesús predicara y era necesario que Jesús fuera ofrecido por los pecados de la humanidad.
Eso eventualmente María lo entendió una vez que Cristo resucitó, pero ella no lo entendía antes. Entonces, Jesús mismo fue desechado por sus propios hermanos, los hijos de José y María, que tiene nombre. Estaba cerca la fiesta de la... Se me olvidó apagar esto. Hija. Hello? Hija, can I call you in a bit? I'm making a video. Okay. Ok, mi amor. Bye. Bye. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, fíjense, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, se estaban comportando igualmente, hermanos, lo que ya estaba profetizado, lo que hizo Judá, lo que hizo Rubén, lo que hicieron los hermanos de José. Lo mismito estaban haciendo, o sea, ya estaba profetizado. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ellos querían que lo mataran ya, pero no era el tiempo todavía. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Se fijan? Ellos no creían en él. Así estaba escrito. Entonces, que no les sorprenda, hermano, con ustedes, de que su familia, por lo menos al principio, no van a creer. ¿Cuándo van a creer? Cuando les vengan las plagas, cuando les vengan los castigos que a todos nos llegan, porque todos tenemos que pasar por las tribulaciones, y eventualmente hasta que vean que verdaderamente Jesús está con nosotros. Entonces van a creer, ya sea en esta vida o en la otra. Entonces Jesús les dijo, aquí está la razón, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos eran del mundo. Mas a mí me aborrece, ¿por qué? Porque Jesús nunca fue del mundo. Porque yo testifico de Él, o sea, de nuestro Padre Dios, que sus obras son malas. Por eso la gente nos aborrece, por predicar el amor. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y ahorita vamos a ver el contexto que es toda la carta de Juan, pero no vamos a leer Juan 15. Y fíjense, en primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, cuando una persona nos recibe, es porque ha recibido a Cristo. Cuando una persona no nos recibe a nosotros, porque somos un solo cuerpo, hermanos. Somos un solo cuerpo. Entonces, ustedes que están aquí, somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que vienen al canal y de repente miran y no me gusta esta predicación aquí, este hermano no sabe nada? ¿Por qué? Porque son del mundo. Porque son del mundo, hermano, es así de simple. De una forma o de otra son del mundo. O sea, pueden andar envanecidos con su propia religión, pueden andar envanecidos de que creen que lo saben todo, pueden andar envanecidos de lo que sea, pero son del mundo, son del mundo. Entonces fíjense, en primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, que no les venga de sorpresa. Fíjense en Hechos 14, del 19 al 23.
Entonces, vayan a leer el contexto, por lo menos el capítulo 14, desde el 1. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. O sea, ahí está el trato mal a los discípulos de Dios. A nosotros nos apedrean, no siempre con pedradas, literal, pero sí pedradas con la lengua. A mí me han apedreado muchas veces con la lengua. ¿Okay? Aunque sí hay literalmente personas que los apedrean literalmente. Hemos mirado videos de cristianos, inclusive que los han quemado vivos. Antes pasaban esos videos ahí en YouTube, y ahora los han borrado, no los han dejado, porque es muy violento. A mí me tocó mirar a unas personas en India, unas personas de la religión del hindús, quemar cristianos. Y yo recuerdo haber visto dos personas, dos ancianos, a una mujer y un hombre. Les prendieron fuego. Pero aunque no lo crean, hermanos, yo no sé si ustedes los llegaron a mirar. Esos videos yo los miré hace como unos 8 años, 10 años. El que fue prendido en fuego estaba sentado, lo patearon, lo golpearon, lo escupieron y le prendieron fuego, pero estaba tranquilo él así, sentado. Como si, a mí no me cabe duda de que pasó lo que pasó Sadrach, Mesach y Abednego. No se quemaron, o sea, en el espíritu seguían vivos, o sea, no sufrieron ese dolor. Sus cuerpos se quemaron, se consumieron. Pero esas personas, hermano, ahí estaba Cristo con ellos. O sea, puede pasar también así. ¿Pasa con todos así? No. Pero sí con la lengua, sí nos apedrean, sí nos escupen, sí, eso. Ahora, si hablan bien de nosotros siempre, eso, o sea, y mucha gente, eso ahí se está dando testimonio que somos carnales. Que somos carnales, porque eso es así, hermanos. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo tengo tribulaciones todos los días, hermanos. Todos los días. En mi casa. En mi casa. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ya una vez entendiendo eso, fíjense lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen. Estas son las bienaventuranzas, el sermón del monte. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Esto me ha pasado a mí, que han dicho mentiras de mí. No sé todas las mentiras, pero sí han dicho mentiras. Ya algunas ya las he compartido con ustedes. No todo, pero sí han dicho mentiras de mí. Y yo sé que no son las personas, yo sé que es Satanás. Somos perseguidos, hermanos. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Os matarán. Pero acuérdense, aquí matar quiere decir matar en el aspecto de, por ejemplo, Jesús dice, está escrito, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, eso también es matar. O sea, es lo mismo. Eso se puede leer también así, o sea, entendiendo el contexto de toda la Biblia. Entonces os entregarán a tribulación y los aborrecerán y los
¿Cuál sería una palabra idónea ahí para matar? Los van a hacer menos. Los van a hacer menos. Porque también está aborrecer aquí. Serán, y os matarán y seréis aborrecidos. Ahora, sí mataron, literalmente. Mataron a Esteban. Mataron a los apóstoles. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque es Satanás obrando en las personas que aman el mundo, hermanos. Entonces, yo voy a terminar con Lucas 21, pero no sin antes darles Juan 15. Fíjense bien, hablando Jesús. Yo soy la vid verdadera, simbólicamente. Mi Padre es el labrador, a través de su Santo Espíritu y de su palabra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. O sea, lo cortará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso yo siempre les digo, hermanos, si ustedes leen toda la Biblia, su palabra nos limpia, hermanos. Esa es la forma más rápida de leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque su palabra nos limpia. Obviamente en toda la Biblia se habla del Mesías. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tenemos que estar conectados en Cristo. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Aquí lo dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Ahí está el sufrimiento, la muerte. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El primer fruto que tenemos es el de la fe. Ese es el primer fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Dando su vida por nosotros. Permanecer, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjense, ¿cómo permanecemos en Jesús? Si guardares mis mandamientos, ahí está. Permaneceréis en mi amor. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Pues los que da Jesús, hermanos. Jesús no solamente Jesús explica los mandamientos. Jesús los explica. O sea, si alguien te maldice, bendícelo. Si una persona viene y peca contra ti, Señor, ¿hasta cuántas veces? Siempre, siempre. Perdónalo siempre. Ese es el mandamiento de Cristo. Si amamos, entonces, si no amamos, hermanos, nos desligamos de Cristo. Ahora, ¿cómo nos desligamos de Cristo? Con un evangelio diferente también. O sea, Cristo murió por nosotros, nos limpia nuestros pecados, ya somos limpios. Debemos de permanecer en eso. Ese es el primer mandamiento. Seguir a Cristo, entendiendo que Él con un solo sacrificio nos presenta perfectos delante de nuestro Padre Dios. ¿Ahora qué? Ahora el enfoque es amar a nuestros hermanos. Y está específicamente. Si un gentil, si un incrédulo te pega en una mejilla, ponle la otra. No te defiendas, pon la otra. Si un hermano, un cristiano, te pega en una mejilla, repréndelo.
repréndelo. O sea, es diferente. No es lo mismo con un cristiano que con un gentil. Esas son las enseñanzas de Cristo. Entonces, si nosotros guardamos sus mandamientos, o sea, le honramos a Él, cuando le honramos a Él, honramos a nuestro Padre Dios. Jesús dice, no tengan miedo, no anden de miedosos por la vida. Ese es un mandamiento, no es una sugerencia. Descansen en mí. Hagan lo que hizo María y no lo que hace Marta. No lo que hizo Marta. No anden afanados. Obedezcan. Ay, Señor, pero yo soy madre y una madre sufre mucho por sus hijos. No seas cabezona, mujer. Obedécele a Jesús. Obedécele a Jesús. No te dejes llevar por tus propios pensamientos. Descansa en Jesús. Ese es el cuarto mandamiento. Descansar en Jesús. No te preocupes. ¿Cómo vas a vivir? No te preocupes por tus hijos. No te preocupes por esto. No te preocupes por el otro. No te preocupes por mañana. No te preocupes por pasado mañana. No te preocupes. Descansa en Cristo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por ejemplo, fíjense, a Pablo lo apedrearon, ¡zas, zas, zas, zas! Pero ahí estaba Cristo con él, hermanos. Ahí estaba Cristo con él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos débiles es cuando somos fuertes. Si me falta dinero, soy débil. Pero es cuando viene Cristo a salvarme. O sea, imagínate, voy a andar por ahí y me voy a morir de hambre. No, hermanos, eso no aparece en la Biblia. No, o sea, cuando más necesidad tengo yo en mi cuerpo, más cerca está Cristo de manifestarse en mi vida. De una forma o de otra, cuando más débil soy, es cuando se manifiesta Cristo. Dice, vosotros, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está, Jesús dio su vida por todos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar nuestra vida por nuestros amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y hay más, y hay más. Y vuestro fruto permanezca. No tengan miedo. No tengan miedo. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, se los dé. Esto os mando, que améis los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, ellos también guardarán la vuestra, o sea, los van a aborrecer. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahora, si nos aborrecen a nosotros, pues no tienen a Cristo tampoco. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, el que aborrece a un siervo de Cristo, aborrece a Cristo. El que aborrece a Cristo, aborrece al Padre. Tan simple como eso. Juan lo pone así, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no puedes amar a tu hermano, al que sí ves? Mentiroso o mentirosa. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí, a mi Padre.
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es lo mismo que dice en Jeremías. ¿Qué les hice? ¿Qué les hice yo para que me aborrezcan? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y termino con Lucas 21 del 5 al 36, que es el mismo contexto, hermanos, ¿ok? Esta es doctrina, hermanos. Esto es doctrina. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. En tiempo de Nabucodonosor, el templo fue destruido. En tiempos de Cristo, el templo fue destruido. Este templo es destruido. Es destruido también. Nosotros somos el templo. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? Entonces, ¿cuándo es cuando es un templo? Nosotros somos el templo de Dios, el templo de Cristo. Pero como todos nos desviamos, a todos nos hicimos inútiles, entonces somos destruidos. ¿Para qué? Para que recibamos el Espíritu de Cristo, que es el verdadero templo, el templo de Dios. Okay. El templo Cristo lo reconstruyó en 3 días y 3 noches. O sea, el Espíritu que nos ha dado. Ahí donde está el Espíritu Santo, ese es el templo de Dios. Ahí es donde viene Dios. Son los ángeles los que traen el mensaje de Dios. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigas de guerra y de sediciones, no se alarmen. Muchos judaizantes se rebelaron contra el ejército romano, porque eso está en la historia. Todavía no va a pasar eso, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Cuándo va a ser el fin? Para esa generación. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencia. Eso pasó, hermanos, en esa generación, para los judíos, pero es simbólico para la iglesia, ¿ok? Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. ¿Cuáles son las hambres? ¿Cuáles son las pestilencias? Hambre de la palabra de Dios, apestando nosotros con un evangelio diferente. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Entonces, primero es la persecución, antes de que vengan los terremotos y las hambres y las pestilencias. Primero es la persecución, después esto. Pero debemos de permanecer en Cristo, ¿se acuerdan? Jesús lo dice. Pero antes de estas cosas, os echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Lo hicieron con Pedro y Juan, lo hicieron con Pablo, con Silas, a Bernabé. Y serán llevados ante reyes y ante gobernadores. Pablo le habló a reyes y le habló a gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Él les predicó el evangelio también. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Vayan y miren lo que predicó Esteban, con la sabiduría no de Esteban, sino la sabiduría de Dios. Porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Es el mismo contexto, hermanos. Es lo mismo, porque Cristo puso 3 contra 2 y 2 contra 3. Y matarán a algunos de vosotros y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es lo mismo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vayan y lean Romanos 5, del 1 al 5. Ahí está
La paciencia es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Primero está la fe, a la fe virtud, dice Pedro. Yo uso casi siempre como lo dice Pablo, pero es lo mismo, es lo mismo. Está la paciencia, está la esperanza. Cuando ya tenemos la esperanza en Cristo Jesús, cuando ya no le tenemos miedo a la muerte, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, Mateo le nombra la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El ejército romano. ¿Cuál es la abominación desoladora para la iglesia? Satanás y sus demonios. Hermanos, en esta generación yo estoy viendo la abominación desoladora. Yo hice un estudio donde creo que, si mal no recuerdo, le puse: estamos rodeados. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora está aquí y viene a desolar. Hay muerte. Hay muerte. Entonces mi trabajo es compartirles el mensaje de esperanza, y siempre lo hago. Lo estoy haciendo ahorita, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, nosotros somos la nueva Jerusalén. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. A aquellos que recibieron el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Y a quién se lo dice? El que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo se destruye el templo de un cristiano? Cuando andamos amando el mundo. Si yo voy y me meto con una mujer casada, con una mujer que no es mi esposa, estoy pecando para contra Dios, estoy pecando para contra mi esposa, estoy pecando contra la familia de la persona con la que me estoy metiendo, estoy dando testimonio de que me importa un cacahuate la sangre del cordero. Y ay de mí, ay de mí. Entonces todos pudiéramos caer en eso, pero si nos reconocemos pecadores y le damos gracias a nuestro Padre Dios por darnos a Cristo Jesús, le damos gracias a Cristo Jesús por haber llevado nuestras ofensas, nuestros pecados, estamos conectados. Lo único que nos dice: no seas soberbio, no seas orgulloso, refúgiate en mí. Si nos refugiamos en Cristo Jesús, entonces tenemos la capacidad para perdonar, para amar. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Se lo está diciendo a sus discípulos. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución. Hermanos, se tiene que cumplir. A lo mejor no nos gusta ver muerte por aquí, muerte por allá, pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más ay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada. Si es para obediencia, a través de la palabra de Dios; si es para desobediencia, para destrucción. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, porque hay un tiempo también para los gentiles. No es de que los gentiles siempre van a gobernar, no. Entonces, aquí está la venida de Cristo a nosotros. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las personas, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es lo que yo ando predicando, hermanos. Viene el bramido del mar, viene el tsunami. Refúgiense en Jesús. Refúgiense en Jesús.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y esto no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Ya vino el coronavirus, está la inflación. Hermanos, esto solamente es el comienzo. El que no tiene a Cristo no va a poder contra esto. Entonces verán al Hijo de Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, mucha gente va a morir. La gente va a morir. Porque el reino de Dios no es de este mundo, hermanos. No es de este mundo. Se lo dijo a Pilatos. Mi reino no es de este mundo, Pilato. Está en la cruz y le dice uno, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo es la venida de Cristo? Es en el paraíso, hermanos. Cuando te mueres. Es cuando te mueres, la venida de Cristo. Entonces una persona que ya está separado de Cristo, está separado de Cristo. Está muerto. Entonces cuando se muere va a poder ver. Y se va a ver separado de Dios, literalmente. Y va a decir, ah, caray. Yo pensé que me iba a ir al cielo. Otros van a decir, ay, este va a ser ese ha de ser lo que le llaman ahí el lugar antes del infierno. No, hermanos, separación de Cristo. Lo van a poder ver. Ya están separados de Cristo. Una persona que ya tiene a Cristo no muere. No muere, sigue vivo. Sigue vivo. Fíjense. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando vean que suceden estas cosas, sepan que saber que está cerca el reino de Dios. O podemos saber cuando el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el caso de los judíos fue en la generación esa. Lo pasaron literalmente. Pero para nosotros, ya les he mencionado, hay 4 tiempos. En el calendario de Dios hay 7 días. Hay 4 tiempos, 4 etapas, hay 7 días. Pero en la generación que hay que dar fruto, hay que dar fruto. Y si no damos fruto, entonces viene Jesús y dice, a ese, échenlo al infierno. ¿Y qué pasa con esas personas que despreciaron a Jesús? Pues vienen los ayes, hermano. Vienen los ayes. En esta vida. Entonces dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Entonces aquí hay una enseñanza que nos dice Jesús una y otra vez, lo dice Pablo también, lo dice Pedro. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso está la venida de Cristo a nuestros corazones aquí donde le esperamos. Una vez que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, así como dice en Romanos 5:4, ya Cristo está en nuestros corazones, ya dimos fruto. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar más fruto. O sea, tenemos que terminar la carrera, hermanos. Tenemos que terminar la carrera. Entonces, si estamos con Cristo, trabajamos en el ministerio de Cristo, vamos bien, vamos bien. Entonces no nos preocupa, vamos a decir, el día que nos venga la muerte. ¿Por qué? Porque ya estamos con Cristo. Entonces debemos de estar despiertos. Entonces hay un llamado para que no andemos en los afanes de este mundo.
O sea, regresarnos a los afanes de este mundo. ¿Por qué? Nuestra confianza es Cristo, nuestra confianza es Cristo, seguimos a Cristo y en Cristo somos fuertes. ¿Ok? Entonces, debemos de trabajar para el reino de Dios, se lo dice a una persona y con esto termino. Jesús les da de comer como a 5,000 personas. Creo que es el contexto de 5,000 personas o 4,000. Entonces les da de comer, Jesús se sube a una barca, se viene por el lago. Entonces algunos que conocían dicen, ¡ay, va a terminar allá! Y se vienen caminando o se vienen corriendo y lo esperan acá. Entonces le dicen, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, ustedes no me buscan por las señales, por lo que han visto. Ustedes más bien me buscan porque les doy de comer. O sea, hay gente que busca a Cristo solamente porque les da de comer. Entonces Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece. Entonces Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. No, hermanos, el que no trabaja por el evangelio, que no coma del evangelio. Entonces le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. O sea, trabajen por el reino de Dios y van a estar conmigo. Ya desde aquí van a entrar al paraíso. Ya podemos entrar al paraíso aquí. O sea, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz. ¿Qué más quieres? En el Espíritu Santo. Ese es el paraíso aquí en este mundo. Ok, la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.